Quiero ver todos. Ok. Yo igualmente. Bueno. Estaba re perdida. El primero... con responder en la página a qué te referís. Ok. Bueno. El primer ejercicio tenemos... Este es hasta acá. Tenemos este método y tenemos que responder 3 cosas. Entonces, primero vayamos a entender primero qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos dice, lo que queremos asegurar es cierto. Cuando estamos hablando de lo que queremos asegurar, esto siempre es como un sinónimo de decir la postcondición. Esta es la postcondición. Nos está diciendo que lo que queremos asegurar es cierto, es decir, que al finalizar esto está sucediendo, pero no se sigue el invariante de la negación de la condición. ¿Yo qué hice primero acá? Esto probablemente no haga falta, pero es como para darles a ustedes una introducción sobre qué es lo que nos está pidiendo. Para afirmar que lo que queremos asegurar es cierto, tenemos que primero comprender qué hace el programa y cómo es que finaliza. Entonces, nos está diciendo que cuando finalice el programa está pasando esto de acá, que d por 5 nos va a dar igual a n, donde n es una variable de entrada y d va a ser la variable de salida. Entonces yo lo corrí con un ejemplo donde n va a ser 35 y la idea es que si yo paso un parámetro de entrada tiene que cumplir la precondición, y esta sí lo cumple porque 35 es múltiplo de 5, así que sí pasa la precondición. Entonces, si nosotros seguimos simple teoría, como se cumple la precondición, entonces podemos asegurar la postcondición. Eso nos dice la teoría. Pero bueno, hay que demostrar. Entonces, ¿qué pasa cuando empecemos el programa? Tenemos que se asigna x se asigna a n, entonces x vale 35 y d vale 0, que es lo que yo puse acá. Después tenemos un while que se va a ejecutar hasta que, o sea, podemos ver que acá x va bajando y x va a bajar tanto, tanto, tanto hasta que sea 0 o menor que 0. Entonces, si yo lo hago con este ejemplo que yo arranqué, con x yo le resto 5 y me va a quedar 30, y acá me dice que al d se le suma 1. Entonces, al x va bajando de 5, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, y el d va subiendo en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Y en esta iteración, donde x queda en 0 y el d queda en 7, al volver a querer ejecutar esta parte de acá, esto va a evaluar en falso, porque en este momento x vale 0, entonces x no es mayor que 0. Entonces yo ahí no vuelvo a entrar al bucle y ahí damos por finalizada la función. Entonces, cuando terminó la función, terminamos con n35, nunca se modificó, o sea, esta fue la variable de entrada y no se la volvió a tocar. Cuando terminamos, x tenía 0 y d tenía 7. Y la postcondición a mí me decía esto, que al finalizar, el d multiplicado por 5 me iba a dar el n. Y justo con mi ejemplo, el d, o sea, el 7, y el n, que es el 35, me da. O sea, 7 por 5 es 35. O sea, como que se cumplió la postcondición. Yo di un ejemplo donde pude decir que es cierta la postcondición, pero eso no es suficiente. Con dar un ejemplo no es suficiente para decir que algo es verdad. Para decir que algo es verdad hay que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, nosotros vimos que tenemos que hacer, poder llegar a la postcondición a través de esto. La invariante y la negación de la condición. Si nosotros podemos llegar a partir de eso, entonces la postcondición es verdad.
Si no, no podemos. Entonces, hasta ahí. ¿Está claro eso? Sí. Ah, no, eso fue un ejemplo. Yo quise probar con o sea, acá la función es libre. Lo único que me exige la función es que el n sea múltiplo de 5. Yo pude haber dado 35, como pude haber dado 125, como pude haber dado el número 700. Si es múltiplo de 5, la función anda. Solo que di un ejemplo chico para acabar la función rápido. ¿Sí? Ok. Claro, o sea, si uno lee solo esto, solo esta parte de acá te exige que el n sea un número natural. Es decir, no puede ser un número negativo, no puede ser un número real, por ejemplo, el 3,14 no puede ser, o no puede ser el -8. Eso es lo único que me está pidiendo hasta ahora. Que puede ser el 1, 2, 3, 4 y así. Cualquier número natural. Ahora bien, de todos esos números naturales me está pidiendo algo más y es que sea múltiplo de 5. Entonces, con esos dos requerimientos yo digo, bueno, voy a proponer un número natural y además que sea múltiplo de 5. ¿Cuál? Bueno, propongo el 35, como pude haber propuesto el 10, como pude haber propuesto el 5 también. Con el 5 iba a terminar el toque, pero bueno, puse uno más grande. Pero mientras cumple estas dos cosas, es suficiente. Sí. Yo tengo una nueva. Cuando dice, cuando queremos asegurar es cierto, ¿se refiere a que nuestro mensure sea verdadero? Claro, tal cual. Que cuando finaliza la función, todas las variables involucradas en el ensure son tal que esto es verdad. O sea, el d tiene un valor y el n tiene un valor tal que d por 5 es igual a n. Bien. No sé lo que va a pasar acá, pero si yo digo que es cierto la postcondición es porque acá pasan cosas, desconozco, que al final sucede esto. Perfecto. Entonces, para demostrar que esta postcondición es cierta, si yo meto esto en Daphne, creo que lo puse acá, así tal cual. O sea, este es literalmente el programa que nos puso el profe, pero en versión Daphne. Y lo ejecuto como que me salta que tiene un error. ¿Y cuál es? Acá mismo me está diciendo que en la línea 3, dice, esta es la postcondición que no podemos, como que no podemos asegurar. Y en la línea 3 es esta, justo lo que nosotros decimos que es cierto. Nosotros lo corrimos a mano y vimos que es cierto, pero Daphne no lo puede asegurar. O sea, para Daphne algo no cuadra. O sea, puede haber un caso en el que eso no sea cierto. Eso es lo que me está diciendo Daphne. Entonces, ustedes pueden usar la compu, tengo entendido, y pueden ver esto. Y Daphne para Daphne la postcondición no es cierta. En realidad no está seguro. Entonces, yo acá más o menos expliqué esto. Daphne, ¿qué es lo que hace? Se fija si a partir de esto, o sea, a partir de que se cumple la invariante y a partir de que se cumple la negación de la condición, puede llegar a la postcondición. Si puede llegar, entonces el programa anda y lo que queremos asegurar sí es cierto. Pero acá el mismo enunciado nos está diciendo que lo que queremos asegurar no se sigue del invariante. Y lo podemos ver. La invariante es esto. Que x sea múltiplo de 5. Acá lo puse. Y mi condición decía que x sea mayor que 0. La negación de eso es que x sea menor o igual a que 0. Pero como x es natural,
X no puede ser un número negativo, o sea, la negación va a ser que X sea 0. Entonces, esto es lo que yo puse acá. Ahora bien, juntando estas dos cosas, yo tengo esto. La pregunta es, a partir de acá, ¿yo puedo llegar a la postcondición que es esta? Y la verdad es que no. O sea, literalmente sacarme de la galera una letra D, una letra N, que acá no está figurando. O sea, en la otra clase de consulta habíamos visto de que yo puedo partir de cosas que son verdad y tratar de llegar a una equivalencia. Estas son verdades. Pero no hay nada que yo pueda tocar a partir de acá para que aparezca una letra D o aparezca una letra N. No se puede. Y eso es lo que yo puse acá. ¿Podemos saber que se cumplirá esto? No. Porque no sabemos nada acerca de la letra D, la variable, perdón, ni de la variable N. Entonces, la invariante y la negación no nos dicen nada en específico acerca de estas letras. Entonces, supongamos que yo doy un X que cumpla esto. X0, ¿no? Cumple esto y cumple esto. Ahora, cuando finaliza la función, en este momento es como que yo me tendría que abstraer de lo que pasa en la función y entender si al final se cumple la postcondición. O sea, D por 5 es igual que N, y no sé, porque no sé cuánto vale D, no sé cuánto vale N. O sea, por ejemplo, si yo doy, acá puse, doy un X que cumple lo que yo pedí, pero la D, yo podría dar el valor 7 y podría dar el valor con N igual a 2, y esto no es verdad. O sea, acá tengo un ejemplo claro que no se cumple la postcondición a partir de una variable que cumplía la invariante y la negación de la condición. Entonces, acá quise dar un contraejemplo. Yo estoy dando un ejemplo donde se cumple la invariante y la negación, pero no se está cumpliendo la postcondición. Porque de D y de N, yo soy libre de elegir algún valor. ¿Queda claro eso? No, no estaría entendiendo. Es como que la D y la N no estarían relacionados en sí. Claro. No sé si entre sí, pero no están relacionados con la invariante y la negación de la condición. O sea, Daphne, como para saber que la postcondición se cumple, va a querer hacer partir de la invariante y la negación de la postcondición y después de algunos ciertos pasos, poder llegar a la postcondición. Yo tengo esto como invariante y negación de la condición y debería hacer algunas cosas para poder llegar acá. Y eso no se puede. Porque no hay nada relacionado X con la letra D, entonces como que no puedo llegar a una equivalencia. Ahora bien, cuando acá dice no se sigue la invariante y la negación, es lo que nos está pidiendo el profe, que a partir de la invariante, ¿dónde la dejé? Acá. Que a partir de la invariante y la negación de la condición podamos aplicar pasos para llegar acá. Pero no se puede. O sea, el mismo enunciado nos está diciendo que no se sigue. O sea, no hay forma de llegar a la postcondición a partir de la invariante y la negación. O sea, en este caso es como que nos está diciendo que la negación y la condición volviéndole falsas serían falsas en sí, por lo que yo entiendo. Mucho cuando el contexto, o sea, de la pregunta me confunde un poco, por ejemplo, cuando dice ahí que no se sigue del invariante y la condición, como que ahí me queda en duda, o sea, según yo a mi entender es que dice que el ensure no depende del invariante, o sea que el invariante está falso, lo que yo entiendo. No. Nosotros siempre tenemos que saber, nosotros, y bueno, Daphne también lo sabe, que cuando finaliza la función, esto es verdadero. O sea, esto ya es verdad. Ahora,
nosotros a partir de una verdad tendríamos que llegar a la postcondición, que es el ensure. Pero no podemos llegar, porque no se sigue, no se deriva, no es consecuencia. O sea, decir esto es que es lo mismo que decir. Que a partir de la invariante y la negación de la condición no puedo obtener el ensure, que esto es sinónimo de postcondición. Supongamos que al final, si nosotros tuviéramos otra postcondición, que sea, por ejemplo, voy a poner otra. Yo digo, bueno, empecé esta función, no, acá no va. Y yo te aseguro que al finalizar, tu x va a ser 0. Supongamos que yo digo eso. ¿Cómo Daphne está seguro de poder llegar a este resultado final? Bueno, Daphne va a partir de... ¿Puede ser que se dejó de compartir pantalla? Ah, se me Sí. Yo igual pensé que era mío porque no se me va la luz, por eso preguntaba. Sí, creo que se me fue la señal en la compu, que es donde estoy transmitiendo. Ahí está. Estaba acá. Supongamos que yo cambio la postcondición para mostrarles un ejemplo donde la postcondición o el ensure sí se sigue de la invariante y la negación de la condición. Tenemos esta postcondición. Entonces Daphne, para que no salte error, se va a fijar si yo a esto puedo llegar a partir de la invariante y a partir de la negación de la condición. Veamos. Yo quiero poder hacer esto mismo que está acá, pero con una postcondición con x igual a 0. Si nosotros corremos el ejemplo, llegamos a que al final x vale 0. O sea, probamos un ejemplo donde es verdad que la postcondición se cumple, que al finalizar x vale 0, pero hay que demostrarlo. Entonces digo, bueno, lo voy a demostrar. Voy a partir de mi invariante y de mi negación de la condición y voy a poder ver si llego a esto. Entonces, esto es verdad. Esto es verdad. Entonces, esto mismo está siendo verdad. Y llega a la postcondición. O sea, literalmente la negación de la condición es la postcondición. O sea, ¿qué pasó acá con un medio simple? Yo partí de esto y llegué a una verdad, que era esto, que ya era verdad al principio. Y como yo pude llegar a la postcondición, sí lo puedo asegurar. O sea, acá vendría a decir sí, porque sí se sigue de la invariante la negación de la condición. ¿Se entiende eso? O sea, ¿por qué antes no podemos seguirnos? Porque a partir de acá yo no puedo llegar acá. Pero con este ejemplo sí, porque a partir de esto me quedo solo con esto y llego al final. Sí, entendí ahora. Ok. A mí me surge duda de cómo, digamos, sería en sí la respuesta. Con el ejemplo que hiciste anteriormente. La respuesta... Claro, da un contraejemplo. ¿Cuál sería la respuesta, digamos? Que corres un ejemplo, digamos, que si realizas una corrida de... O sea, si yo corro un ejemplo, como este que corrimos acá, vamos a llegar que al finalizar
sí se cumple la poscondición. Ujú. Pero acá me pide decir que a partir de la invariante y la negación, yo no llego a la poscondición. Y me dice, da un contraejemplo. Bueno, yo parto de la invariante, ¿dónde fue? Lo tenía acá. Parto de la invariante y de la negación de la condición y puedo dar un X. Dar un contraejemplo es dar un X que cumpla eso. Por ejemplo, el único que es el 0. Y es lo único que me pide que se cumpla. O sea, lo único que me está pidiendo acá son valores para X. No me está hablando nada del D, no me está hablando nada del N. Entonces soy libre de dar valores de D y dar valores de N. ¿Por qué soy libre? Porque Daphne quiere ver si todos los valores para los cuales esto es verdadero. Y esto es verdadero para X0, D7, N2, por tirar ejemplos. Esto cumple esto. Porque esto me está exigiendo cosas solo para X. Otro ejemplo que pueden dar. X0, D9, N3. ¿Lo cumple? Sí, porque acá me exige solo cosas para X. Y así pueden dar 1.000.000 de ejemplos siempre y cuando el X sea 0. Esto es un contraejemplo de algo que cumple la invariante y la negación de la condición, pero la poscondición no es verdadera. ¿Se ve? ¿Por qué no es verdadera la condición? Porque no se está cumpliendo esto. Por ejemplo, 9 por 5 no es 3. Y 7 por 5 no es 2. Por eso no se está cumpliendo la poscondición. La poscondición. Entonces, con dar, por ejemplo, solo esto, o sea, y supongo que explicando también, ya es un contraejemplo. Bueno, y el B, después, entonces, antes, por la similitud de todos los ejercicios que venimos haciendo, si yo no puedo llegar a la condición a partir de esto, en algún momento nos van a pedir, bueno, hay que hacer creo que se llama reforzar la invariante, creo que ese nombre se le había puesto, fortalecer la invariante. Sí. Ujú, sí. Entonces hay que hacer la invariante de tal forma que yo pueda llegar acá. O sea, esta es la invariante. Hay que agregar cosas. Agregar para poder yo llegar acá. Yo cuando resolví este ejercicio ya me daba cuenta que el profe iba a pedir esto, pero no me estaba dando cuenta qué era exactamente lo que tenía que agregar. Y da la casualidad que en el ejercicio B nos piden hacer una corrida a mano. Y cuando terminé de hacer la corrida me di cuenta de que había algo que estaba pasando y esa es cómo se fortalece el invariante. O sea, yo creo que el profe les hizo este ejercicio a propósito para que se puedan dar cuenta qué es lo que hay que agregar. Y ahí lo vamos a hacer. Claro, me pasó lo mismo. Ok. Dice, corre el programa a mano con n igual a 15. Acá, Laura, por ejemplo, yo había dado el n igual a 35. Bueno, n igual a 15 es otro valor posible porque 15 es natural y 15 es múltiplo de 5. Y dice que para cada iteración se anote cuánto vale n menos x y la variable d después de cada ejecución del ciclo. Entonces, voy a bajar esto para que sepamos qué es lo que hay que hacer. Entonces, empezamos con n igual a 15 y a x se le asigna la n, o sea, x vale 15 y el d vale 0. Acá está. n15, x15, d0. Primera iteración. Me pide a x restarle 5. Entonces equivale 10 y le sumo 1 a d. Y me pide ver el valor de n menos x. Bueno,
si n vale 15 y mi nuevo x vale 10, el resultado al final es 5. O sea, estoy viendo esto y esto. Yo sin saber por qué me estaba pidiendo esto, o sea, no le encontraba el sentido. Pero bueno, se calcula y se lo da al profe porque lo pide. Segunda iteración. Al x le resto otros 5, así que al final me queda 5. Al d le sumo un 1, 2. N menos x, mi n siempre sigue valiendo 15 porque yo en el bucle no toco a la variable n, pero ahora x es más chiquito. Así que el resultado final es 10. O sea, ahora tengo 2 y ahora tengo 10. Ante 1 es 5 y ahora 2, 10. Tercera iteración. X termina valiendo 0 y el d vale 3. 15 menos 0 es 15 y el d era 3. No sé si ustedes ven algo acá. Capaz que con la... ¡Ay, no! Spoiler. Ahí está. Con la tabla capaz queda un poco más claro. Como que para el 1 es 5, para el 2 es 10 y el 3 es 15. O sea, con resolver solo esto, ya está resuelto es el inciso B. Pero el profe busca que ustedes se den cuenta de algo más. Y es que para cada iteración del bucle se está cumpliendo que n menos x es igual a la letra D por el 5. 1 por 5, el resultado está acá. 2 por 5, el resultado está acá. 3 por 5, el resultado está acá. ¿Coincidencia? No. Eso pasa a propósito. Entonces, como que está esta media como creatividad de darse cuenta qué es lo que está pasando en cada iteración, qué cosa es verdad en cada iteración, y si es verdad antes, durante y después, eso es lo que hace un invariante. Esa es la característica clara de un invariante. Por eso el profe les pidió que resuelvan esto. Entonces, sin pensarlo mucho, en el C nos dice, agrega un invariante. La verdad, si yo no hubiera hecho el B, yo no me hubiera dado cuenta. Entonces, en el C, quedó medio... Yo agrego esto. ¿Por qué lo agrego? Porque yo digo, y veo que esta cosa está siendo verdad en todas las iteraciones. O sea, es un invariante. Se cumple antes, se cumple durante y se cumple después. Entonces, literalmente lo agrego. O sea, no lo pensé mucho. Literalmente puse eso porque fue una conclusión que pude deducir de la B. Y lo puse en Daphne como para ver qué pasaba y anduvo. O sea, ya Daphne no se quejó. Entonces, o me podría quedar así y listo, o podría entender por qué ahora esto sí funciona. ¿Qué significa que funciona? Que ahora lo que queremos asegurar es decir esto, si se sigue de la invariante y la negación. Sí se sigue porque Daphne ya no se queja. ¿Y cómo puedo ver si es verdad que sí se sigue? Bueno, yo voy a partir de la invariante, que es esta modificada, ahora tengo un nuevo invariante, y voy a partir de la negación de la condición. Entonces, yo tengo esto así, y la idea es como antes que yo hice acá, tengo que hacer pasos para llegar a la postcondición, y antes no pudimos. O sea, no había ninguna D, no había ninguna N en ningún lado, entonces yo no podía llegar. Pero ahora, yo en mi invariante tengo una D. O sea, yo estoy exigiendo algo claro para la D, y estoy exigiendo algo claro para la N. Entonces, puedo partir de ahí. Todas estas cosas son verdad al finalizar el programa. Porque esto es verdad. Entonces, voy a agarrar una verdad. Agarro esta verdad. La pongo. ¿Qué otra verdad sé? Bueno, que al finalizar x vale 0. Entonces, en vez de x, pongo el 0 acá. N menos 0 es n. Llego a esto, que es lo mismo, es una verdad. Y da la casualidad que esta
es la postcondición a la que yo quería llegar. Entonces, ¿qué pasó acá? Que lo que yo quería asegurar, es decir, el ensure, sí se está siguiendo de la invariante y de la negación de la condición. ¿Se ve? Yo sí entiendo. Y otra consulta. Entonces, el valor de la n, bueno, cualquier valor, para que se modifique, ¿tendría que estar dentro del while o puede estar como una condición de while? ¿La n? Sí. Porque La me n confundo. Claro, porque a mí me confundió la parte cuando dice que x es igual a n y entonces yo tuve un problema con eso porque a la medida que fui corriendo es como que n lo reemplazaba igual que a x y yo ahí me quedé la duda y yo quiero saber en qué momento me tengo que dar cuenta que n se está modificando. Claro. Está cambiando su valor o x. Ok, una variable va a ser modificada cuando aparece del lado izquierdo de esto, de este igual. Así en todos los lenguajes. Por ejemplo, Python, x está siendo modificada por 7 cuando el x está del lado izquierdo. ¿Ok? No es que el 7 está siendo modificada y le guardo el x. No. Al x está siendo modificada y ahora tiene un nuevo valor que es 7. A x la vuelvo a modificar y le pongo 15, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces la variable n aparece del lado izquierdo? Nunca. Solo aparece del lado izquierdo la x, la d y nada más. Y eso significa porque la n no se la está tocando, no se la está modificando. Lo que yo estoy haciendo acá, al decir esto, es que x tiene un nuevo valor. ¿Cuál? El valor de la letra n. Pero n no le pasa nada. Después yo acá le doy un nuevo valor a x. ¿Cuál? El valor que tenía antes, menos 5. Pero de nuevo, a la n no se la está tocando acá, porque no aparece el lado izquierdo de una asignación. Sí. Perfecto, gracias. Me olvidé de eso yo. Ok. Mira, ya así se resuelve el primero. ¿Hay alguna duda? No, por mi parte no. Mira. En el segundo ejercicio, yo lo resolví, tuve varias dudas, así que le había preguntado al profe. Y me dijo que primero había un error de typo. Acá en SumQuad, bueno, lo que está en verde es lo correcto. Antes había otra cosa. Antes había esto, n por n. Y me parecía raro y después el profe me dijo que era n-1 por n-1. Así que bueno, vamos a partir de eso. Vamos a ignorar que antes estaba mal. Y después, no, vamos a hacer así. Menor que n. Y creo que no me dijo más nada. Ok. Veamos qué nos pide este ejercicio. Dice, tenemos unas funciones que hacen algunas cosas. Esta la vamos a ignorar para el primero, así que no importa. Tenemos una función que se llama SumQuad, que ¿qué es lo que hace? Esto es importante entender qué es lo que hace esto. SumQuad toma un número natural, o sea, puedo decir el 4, no, bueno, 5. ¿Y qué es lo que hace? Y hay que aprender a leer esto. Dice, si n es 0, entonces 0. Medio dicho como el mono, pero significa que si el n que yo le estoy pasando como parámetro es 0, entonces devolvé un 0. Ahora, ¿mi n es 0? No. Entonces no voy a devolver 0. Sino
el resultado va a ser esto. Todo esto es el resultado. Porque mi n no es 0. Mi n es 5, mi n no es 0. Entonces, sum quad de n menos 1, mi n era 5, o sea, 5 menos 1 es 4. Más n menos 1 por n menos 1, o sea, 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Así que, por el momento tengo esto. Pero la idea es que yo al final me quede con un número completo. Ahora, vuelvo a resolver, pero ahora con sum quad 4. ¿Es n igual a 0? No, porque es 4. Entonces, devuelvo esto. Entonces, copio todo esto y lo cambio, porque este es mi resultado. Si antes mi n era 4, ahora es n menos 1 es 3, n menos 1 es 3, y n menos 1 es 3. 3 por 3, 9. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo es que se va resolviendo esta función? Porque cuando... Como que vuelve a llamar la función de nuevo en donde dice claro. el sum. Sí, eso se llama recursión. Cuando una función se llama a sí misma, pero con un parámetro más chiquito que antes. Porque si se fuera a llamar de nuevo con sum quad n, por ejemplo, no terminaría nunca, esto sería infinito. Pero como que se llama con algo más chiquito, más chiquito, más chiquito, va a llegar un momento en que va a frenar, porque va a llegar algo que se llama caso base. Entonces, este sum quad 4, cuando se tiene que resolver cuál es el resultado de sum quad 4, todo esto. Entonces yo puedo poner todo esto acá. Y si mi n antes era 4, mi n menos 1 es 3. De ahí sale el 3, Laura. ¿Se ve? Bien. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con sum quad 3. ¿Mi resultado es este? No. Mi resultado es todo esto. Solo que ahora mi n es 3, entonces n menos 1 es 2. 2 por 2. 2 por 2 es 4. Entonces, 4. Vuelvo así. O sea, hay que continuar porque se está volviendo a llamar a la función. Entonces, una computadora va a seguir resolviendo esto. Entonces, sum quad de 2. ¿N es 0? No, n es 2. Entonces, es este el resultado. Y lo reemplazo. N menos 1 es 1. N menos 1 es 1. N menos 1 es 1. 1 por 1, 1. Hago el cambio. De nuevo. Sum quad de 1. ¿N es 0? No. N es 1. Entonces todo esto es el resultado. N menos 1, antes n era 1, así que ahora es 0. 0. 0. 0 por 0 es 0. Vuelvo a llamar la función porque sigue estando el sum quad del lado derecho. Ubica. Ahora, sum quad de 0. Mi n es 0. O sea, se está cumpliendo este if. Entonces ahora entro a esta parte del programa. O sea, mi resultado final ahora va a ser 0. Y se acabaron los sum quad. O sea, yo no vuelvo a llamar a sum quad. ¿Por qué no vuelvo a llamar? Porque ya llegué al caso base, al caso más chiquito. Por eso yo le iba restando. Entonces, al finalizar, será 30. 26. Sum quad de 5, al finalizar, es 30. Que en vez de hacer todo esto a mano, uno podría entender que lo que hace es multiplica todos los números por sí mismo antes del 5. O sea, hace 0 por 0, más 1 por 1, más 2 por 2, más 3 por 3, más
4 por 4. Está haciendo eso. 4 por 4 es 16, 3 por 3 es 9. O sea, está haciendo eso. Pero lo podemos ver de manera con la función. Entonces, bueno, es importante entender qué es lo que hace la función esta. Y ahora nos pide. Había 3 programas y este es el primero. Nos dice, para cada uno de los siguientes programas, decí si se puede asegurar que el programa, al finalizar, está calculando SumQuad. Si se puede asegurar. Si se puede asegurar, donde dice asegurar, me está hablando del ensure. Entonces, al finalizar la función, el S está guardando esto. ¿Vale SumQuad de n? Por ejemplo, si yo llamo SumQuad 1 de 5, al finalizar la función, el S, ¿vale 30? O sea, eso se está preguntando, porque SumQuad de n lo probamos y era 30. Eso quiere ver, eso está preguntando. Si al finalizar se cumple eso. Si decís que no, explica por qué no se puede asegurar y corrige el programa. Entonces, podemos, para decir que no se puede asegurar esto, la forma correcta es decir lo que hicimos antes, que a partir de la invariante y a partir de la negación de la condición, yo no puedo llegar a la postcondición, que es lo que veníamos haciendo antes. Pero antes de eso ya había hecho un ejemplo, que bueno, se lo dejo por si después quieren verlo, y lo hice con n igual a 4, y al finalizar, correr toda esta función me dio que al finalizar s tenía el valor 14. Y SumQuad de 4, bueno, esta función la hice antes del cambio que nos dio el profe. O sea, SumQuad de 4 es SumQuad de 3, pero en vez de n por n es n menos 1, porque el profe dijo que eso estaba mal. Entonces 4, 3 y 3 por 3. Y bueno, si hacemos todo eso, al finalizar sum de 4 me da 14. Rápidamente lo puedo ver porque dije que era multiplicar todos los números hasta el anterior de 4. O sea, es 0 por 0 más 1 por 1 más 2 por 2 más 3 por 3. Y esto es 0 más 1 más 2, perdón, más 4 más 9. Y esto es 14. Entonces, al finalizar la función, el S vale 14 y el SumQuad de 4 va a dar 14. O sea, al finalizar, esto es verdad. Lo mismo que nos pasó en el ejemplo anterior. Yo con un ejemplo pude llegar a la postcondición, pero eso no me pide el profe. El profe me está pidiendo que yo demuestre por qué no se puede asegurar, porque acá dice, si decís que no, hace tal cosa. Si decís que sí, hace otra. Entonces, ¿cómo puedo ver yo si puedo llegar o no puedo llegar? Bueno, lo mismo que antes. Partimos del invariante y de la negación de la condición. O sea, creo que todos los ejercicios van a tratar de eso. Partir de la invariante, que en este caso es esto. Y de la negación de la condición, que es i menor que n. Y la negación sería que la i sea mayor o igual que n. Entonces, a partir de esto, la pregunta del millón es si yo puedo llegar a esto, que es el ensure, que es la postcondición. O sea, ¿puedo llegar? Bueno, la respuesta es que no. ¿Por qué yo no puedo llegar? Porque acá, esto es casi parecido a lo que está acá, casi, pero esta ahí tiene muchos valores, muchos. ¿Cuáles? Tiene el valor de n, tiene el valor de n más 1, tiene el valor de n más 2 y tiene infinitos valores.
Es decir, nada. ¿Se ve por qué no se puede llegar de acá hasta acá? No, discúlpame, Lucía, pero no entendí. O sea, Yo tampoco. sí. No, es que, o sea, esa es la cosa, no se puede llegar hasta acá. A partir de esto no se puede llegar a esto. ¿Por qué no se puede llegar? Porque si yo quisiera dar valores para mi variable y que cumplan esto, nosotros empezamos con el n valiendo 4. Entonces, yo tengo que dar un valor para i en este caso. Yo doy el i igual a 8. Se cumple esto y yo podría decir s igual a... Oh, no tengo ni idea cuánto es. Bueno, no sé cuánto es 8, o sea, 7 por 7 más 6 por 6 más 5 por 5, pero todo ese número, un número grande probablemente. Yo estoy dando valores para i y valores para s tal que cumplen esto. O sea, este número grande por las dudas es 7 por 7 más 6 por 6 más 5 por 5 más 0 por 0 al final. Que es sum quad de 8, por las dudas. Entonces, sum quad de 8 es igual a este número, sí. Entonces, esto es verdad. Mi cumple ser mayor que n, sí. Mi 8 es más grande que el 4. O sea, yo di valores de variables tal que esto es verdad. ¿Ok? Ahora, si esto es verdad, al finalizar, yo si agarro esta así tal cual, esto no es verdad, porque yo a S le di un valor, esto, y mi sub quad de n es 4. Y yo vi que sum quad de 4 era 14. O sea, 14 no es igual a este número enorme. O sea, yo partí de mi invariante y de mi negación de la condición, pero encontré un contraejemplo donde esto no es verdad. Este es el contraejemplo donde no es verdad. Otro ejemplo más chico. Igual a 5. Vamos a dar. Este es el que resolvimos. Sum quad de 5 habíamos demostrado que era 30. O sea, el S vale 30. Me pregunto, ¿estos valores cumplen esto que es lo mismo? Sí. Mi I es más grande que mi N y mi S es igual a sum quad de la I. Mi S es 30 y el I es 5. Pero al finalizar no se cumple esto. ¿Por qué? Sum quad de N, mi N es 4. Y sum quad de 4 era 14. Y mi S yo dije que es 30. 30 no es igual que 14, esto es falso. Yo no puedo llegar a partir de la invariante y la negación de la condición a esto. Y acá di un contraejemplo. Entonces, el profe pide hacer un cambio del programa para que yo, a partir de esto, pueda llegar acá. Y es un cambio simple. Capaz con el cambio se dan cuenta. No, acá no. La función termina cuando el i es, nosotros si hacemos la corrida, el i va a ir creciendo hasta llegar a n. Entonces, decir que sea menor que n es lo mismo decir que i sea distinto de n. Total, va a ir sumando 1, 1, 1 hasta llegar a n y ahí frena.
y se acabó la función. Es lo mismo. ¿Entienden por qué es lo mismo en este caso? Sí. Bien. Es lo mismo. Ahora bien, voy a ver si a partir de esto yo voy a hacer cosas para ver si puedo llegar a mi postcondición. Si yo puedo llegar a la postcondición, entonces la corrección fue correcta y Daphne no se va a quejar, porque hasta este momento Daphne se queja. Entonces mi invariante era esta, la misma que teníamos antes, no la modifiqué. Y si mi condición era distinto de n, mi negación es que i sea igual que n. Entonces, veamos si yo puedo llegar a esto. Bueno, si todo esto es verdad, esto es verdad. Ahora bien, mi i, la letra i, es n. O sea, acá me está diciendo que es n. Entonces la modifico. Puedo hacerlo porque es verdad. Y da la casualidad que esto es literalmente la postcondición. Se ve ahí cómo esto es válido y antes no era válido porque antes i podía ser n, podía ser y valores mucho más grandes. Entonces yo no podía hacer ese cambio antes. Entonces, si yo doy un ejemplo que cumpla esto, tengo que dar un i. Por ejemplo, nosotros antes partimos con un n igual a 4. N4, entonces mi i, si yo quiero que cumpla esto, mi i va a tener que ser n, o sea, mi i está obligado a ser 4. No puedo elegir un 5 o antes, ve, acá yo antes elegí 5 porque no me exigía nada. Me decía que el i tenía que ser más grande que el n. Bueno, 5. Pero ahora no puedo porque me está exigiendo que el i sea el n. Y además el s tiene que cumplir esto. Y sum quad de 4 era 14. Entonces, con este ejemplo que cumple esto, yo llego acá. S14 y sum quad de 4. Y esto es verdad. O sea, sum quad de 4 es 14. Nosotros antes habíamos llegado que sum quad de 4 que 14 es igual que 30, lo cual es falso. Se ve como con este cambio en la condición las cosas van bien, pero antes no. Antes no podíamos llegar a la postcondición. Sí y no. O sea, yo me baso más que todo en cuando hago las corridas en el while, cuando hago las interacciones. Y en ese caso, el subquad, ya que i es igual a... Primero, el i vale 0, es indistinto a n. Pero cuando entro al invariante s igual a subquad, a la función esa, tengo que hacer la función esa. Esto, o sea, suponiendo que empieza la función. Porque se supone que el invariante vale antes, durante y después. Perfecto. Se supone que cuando entro, antes de que entre el while, o claro, antes de que entre el while, tengo que valer la invariante de que esté correcta. En este caso, tengo que ejecutar de que es subquad de i, o sea, sería 0 en este caso. Eso, o sea, ejecutarlo por si querés ver vos que la invariante es verdadera antes de empezar, lo cual sí es verdadera, y lo podemos ver. Antes de entrar al bucle, el i vale 0, ¿sí? Y el s en ese momento está valiendo 0 también. O sea, acá se está haciendo una asignación. Entonces, la invariante me dice, bueno, antes de empezar a ejecutar la primera iteración, se está cumpliendo que s es igual a sum quad de i. ¿Para qué valor de s y para qué valor de i?
para los actuales en ese momento. O sea, S vale 0 y sumquad es para 0. Ahora, ¿cuánto vale sumquad de 0? Bueno, acá en la función de sumquad me dice que si el n es 0, entonces devolver 0. Entonces, esto es lo mismo que decir esto. Lo cual es verdad. 0 es igual a 0. O sea, el invariante está valiendo antes de empezar el bucle. Bien. Eso es por si vos lo querés ver. O sea, creo que no hace falta en este caso. Bueno, para yo hacer, siempre trato de que valga al principio, durante y después. Por eso la pregunta. Ok, sí. Para yo ver ahí si realmente funciona o no funciona. Por eso, claro. Creo yo, para mí que es más fácil de esa forma, o no sé. Pero para mí, ¿no? Pero no sé si para mis compañeros. Pero ahí yo me doy cuenta si da o no da, por eso pregunto, ¿viste? Y no sé si podríamos dar de esa forma un ejemplo dándole un valor a la n. Para ver que el invariante valga siempre. Claro, durante, después y... Antes, durante y después. Bueno, justo acá en este ejemplo, donde yo empiezo con n valiendo 4 y 0, S0, y ya recién demostramos que la invariante valía. Sí. Cuando entramos al bucle, el i vale 1, porque le sumamos, y el s vale 0 más 0 por 0. Y debería ser cierto que vale el invariante. Debería serlo. Bueno, sumquad de 1 y 0. Sumquad de 1 es, como n no es 0, es todo esto, ¿sí? N menos 1 es 0 y 0 por 0. Ahora, sumquad de 0, ¿cuánto es? Bueno, como n es 0, yo devuelvo 0. Y 0 más 0 por 0 es 0. O sea, la invariante sí está valiendo después de una iteración. En la segunda iteración, acá, yo tengo que el s termina valiendo 1 y el i termina valiendo 2. Veamos si se está cumpliendo la invariante después de la segunda iteración. Bueno, sumquad, como n no es 0, es todo esto. Eh, 2 menos 1, 1. N menos 1, 1. 1. 1 por 1, 1. Y ahora, sumquad de 1 es, de nuevo, todo esto porque no tenemos que 0. Uno menos 1 es 0. 0. 0. Sumquad de 0, ya vimos que es 0. 0 por 0, 0. O sea, 0 más 1. O sea, 1 igual a 1. O sea, la invariante sigue valiendo después de la segunda iteración. Y va a valer de nuevo para este y para este. O sea, la invariante vale siempre. ¿Sí? Bien, sí. Igual en este caso lo que me estaría fallando sería la condición. Negado. ¿Fallando en qué sentido? De que i sea mayor o igual a n. Claro, pero eso no debe ser verdad siempre como la invariante.
De hecho, cuando finalice el programa va a dejar de ser verdad. O sea, cuando finaliza y está valiendo 4, y me pregunto, ¿es 4 menor estricto que 4? No, falso. O sea, la condición en ese momento no es verdadera. La invariante sí, pero la condición no es verdadera. Bien. Creo que te pregunto porque modificaste el while para que funcione bien. Eso iba a preguntar yo. Ok. Para que funcione, tendríamos que modificar el while, la condición. Claro. ¿Se podría modificar el while? Sería negarlo. ¿Cómo? En este caso sería negarlo. Pero ¿cómo? O sea, para asegurarnos, o sea, para que esté seguro, se supone que tiene que valer la condición, el invariante y la condición, pero negado. ¿Y cómo llegaste a ese resultado de que i sea igual a 0, creo que era? No me acuerdo. Sí, ahí. Exacto. Bien. ¿Qué es lo que pasaba antes? Yo quería ver si podía llegar a la postcondición a partir de esto. En otras palabras, si yo doy unos valores de variables tal que cumplan esto, ver si sigue valiendo esto. Si es así, entonces está todo correcto. Entonces, yo doy valores que cumplan esto. Y de hecho hay un montón. Veamos si lo cumplen. Sum quad de i, en este caso mi es 5. No, es que no sé cuánto. No, sí da 30. De 6 no sé cuánto es. Pero es hacer 5 más 4 por más. Entonces, estos valores de variables, ustedes pueden chequear y esto va a ser verdad. Con esto. Otro ejemplo. Con estos valores de variables, esto es verdad. Ustedes pueden probar también que con estos valores de variable, esto es verdad. Hago esto como porque sigue la cuenta, ¿no? Pero no la voy a calcular. Si ustedes usan estos valores de variables, esto es verdad. O sea, hay muchos conjuntos de variables tal que esto, que es lo mismo que esto, es verdad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para cuáles de estos es verdad esto? Ninguno. Ninguno porque sum quad de n es 4. N siempre fue 4. Es 14. Pero si ven, nuestros s van variando. Entonces, esto no es verdad al finalizar. Primero, eso se ve, como hay muchos valores tal que esto es verdad, pero ninguno de ellos, bueno, de hecho sí hay uno, pero solo uno, que es igual a 4 y n igual a 14. De todos estos valores que cumplen esto, al finalizar solo uno cumple la postcondición. Y a Daphne no le gusta eso. A Daphne le gusta que si hay un valor que cumple esto, sí o sí tiene que cumplir la postcondición. Y esto no es verdad para esto, ni para este ejemplo, ni para este ejemplo. Eso se ve. Sí, es como que tiene 4 opciones, pero no sabe cuál es la verdadera, algo así. Claro, en realidad tiene infinitas opciones.
Pero en este caso, digamos. Claro. En este caso sí. Porque Daphne quiere que para todo el conjunto de valores que cumpla esto, eso lo voy a escribir porque creo que es importante. Que para todo el conjunto de valores que cumpla se cumpla la postcondición. Para todos. Todos. Es muy importante eso. Ahora, yo di este, y puedo dar muchos más. Pero esto no está pasando, que para todo el conjunto de valores se cumpla la postcondición. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que yo debo de poder restringir el conjunto de posibles valores. Yo quiero que al finalizar, como que este es el único posible valor que me cumpla esto. El único. ¿Y qué me doy cuenta yo? Que lo que está cambiando acá, porque el n queda fijo, ¿no? Porque el n nunca fue modificado en la función, eso ya lo vimos. Lo que está siendo modificado es el i. Porque el i yo le estoy pidiendo que sea mayor que n. Y bueno, y el s por consecuencia. Entonces le puedo poner 5, le puedo poner 6, le puedo poner 7 y le puedo seguir hasta infinito. Entonces yo debo querer poder restringir ese i a un único valor. Y por eso yo puse acá que el i sea n. Cuando yo pongo que i sea n, el único conjunto posible de valores es este. Ya deja de existir este, deja de existir este y deja de existir este. Entonces, si para este nuevo ejemplo, que ya se hizo un lío el documento, yo me fijo, bueno, de todo el conjunto de valores que cumple esto, ¿cuál es todo? Bueno, este es el único. No hay más. Porque el i me está obligando a que sea n. Entonces son quad de i, no tengo muchos i para poner, tengo solo uno, que es el 4. Entonces, para este conjunto de valor, sí se cumple la postcondición. ¿Sí? Sí, logré entenderlo ahora. Ah, genial, genial. Bueno. Y con los otros hace lo mismo. Pero podría dejarlo por escrito para que después lo puedan ver. Porque el profe me hizo una modificación al enunciado y bueno, tengo que cambiarlo eso. ¿Pero se entendió hasta acá o hay alguna duda más? Por lo menos yo entendí. Sí, yo también entendí. Pasa que justo hoy me puse a hacer el 1 y el 2 y bueno, ya las otras todavía no le hice, pero seguro va a surgir todas. Ok, voy a tratar... sí, podría resolver los otros dos. Bueno, si nadie tiene más dudas, podemos terminar acá, pues ya son 7:15 y yo podría resolver los otros dos para dejárselos en el documento. De una. Me parece bien. Gracias. Gracias. Vale. Nos vemos. Bueno, eso estaba entonces. Nos Chao, vemos. chicos.